Bienvenidas a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodas porque hoy volvemos con historias de EVO Online y vamos a seguir narrando la historia de la Guerra del Donut Azul. Primeramente, rápidamente, un breve resumen de cómo dejamos las cosas ayer o cuando se subió el vídeo cuando se suba este vídeo con respecto a, ¿vale? Depende de los likes, depende de vosotros. Recordemos que en el norte tenemos a Cirque Two que poco a poco se está replegando, ya que no ha sido capaz de adentrarse en la fuente, que está muy bien protegida por Thessalian. Y abajo tenemos una gigantesca guerra fría entre absolutamente todas las tropas del Imperio y todas las tropas de Pandemic Legion. Entonces, en esos momentos, realmente Mittani tenía un plan, y su plan era simple y llanamente esperar, ¿vale? Al cabo de una semana recibió un mensaje de Aerith, ¿vale? Que le dijo que efectivamente que ya se estaba produciendo el siguiente concilio estelar y que el juez se había ido de Cirque Two, o sea, estaba fuera de su país para hacer sus reuniones y sus cosas. Entonces era el momento de picar a Higgs. ¿Y qué hizo? Pues lo mismo, hizo una serie de comentarios, hizo una serie de mensajes, hicieron una serie de cosas, básicamente diciendo que Cirque Two eran unas mierdas. Como he dicho, esta guerra, alguna gente la llamó la Guerra del Donut Azul, pero los grandes bandos no siguieron ese nombre, ¿vale? Ellos no consideraban que esta guerra se llamase así. Hasta que el Imperio dijo que sí, que efectivamente esta Guerra del Donut Azul que se estaba produciendo era muy muy importante y que los únicos que no tenían un papel relevante en ella eran Cirque Two. Efectivamente, que Cirque Two otra vez no estaba participando en el meollo de la guerra que se estaba produciendo aquí abajo, ¿vale? Que estaba otra vez arriba perdiendo sus propias batallas y que eran unas mierdas. Entonces Higgs aquí pensó y dijo, ostras, he desarrollado el plan perfecto, ¿vale? Estuvo viendo todo eso, entonces lo que hizo básicamente fue retirar a todas sus tropas de la fuente, ¿vale? A las que le quedaban, ¿vale? Porque aquí había perdido bastantes tropas. Y dijo, me he dado cuenta de una estrategia inteligentísima y súper potente. Básicamente quiero llegar a este punto, ¿vale? Quiero llegar a involucrarme dentro del núcleo de la guerra, donde están ahora mismo todas las tropas. Y a ese sitio solo puedo llegar por dos lados, como ha explicado el Donut. Por un lado o por otro. Por aquí ya hemos visto, básicamente, que no podía porque tenía a Thessalian, que es que no le dejaba ni respirar. Pero hay amigo, ¿qué pasa con Pandemic Legion? Pandemic Legion había movido a todas sus tropas efectivamente a enfrentarse contra el Imperio. Pero claro, frente al Imperio, que tenía cubierta su retaguardia por Thessalian, Pandemic Legion no tenía cubierta su retaguardia. Su retaguardia estaba al aire libre. Y es una oportunidad que vio Higgs perfecta para lanzar a todas sus tropas gigantescamente, en vez de por ahí, por aquí. Y así cogió, empezó a invadir el territorio, a ver que coloque esto bien. Esto por aquí, esto por aquí. Empecé a invadir el territorio de Pandemic Legion por detrás, ¿vale? Por la retaguardia que la tenía Pandemic Legion totalmente desprotegida porque estaba de frente enfrentándose al Imperio. Esto era una putada gigantesca para Pandemic Legion. ¿Por qué? Porque básicamente ahora mismo estaba entre la espada y la pared. Por delante tenía a todo el ejército del Imperio totalmente quieto esperando. Y por detrás llegó Cirque Two, que empezó a invadir zona tras zona, sin encontrarse mucha oposición. Era un absoluto infierno para ellos. Pandemic Legion no podía hacer nada, ¿vale? Porque mientras que le estaban conquistando por aquí, él estaba haciendo frente. Es decir, si Pandemic Legion hubiese movilizado a parte de sus tropas y la hubiese enfrentado a Cirque Two, ese hueco que hubiesen dejado en el frente lo hubiese aprovechado el Imperio para atacar, ¿vale? Y así invadirles, ¿vale? Por un lado o por otro. Y poco a poco se estaban acercando más y más a una de sus bases principales, ¿vale? El objetivo de Cirque Two era conquistar una de sus bases principales y así destruirle económicamente. En estos momentos, Kilabe, uno de los líderes de Pandemic Legion, estaba bastante estresado, no sabía muy bien qué hacer, ¿vale? No sabía muy bien cuál podía ser la situación, ¿vale? Estuvieron dándole vueltas, estuvieron hablando y pensaron que la idea más lógica era replegarse e intentar huir con lo que pudieran, pero claro, ¿por dónde huyes? Ya que huyas por donde huyas, si huyes para acá pasa lo de siempre, te encuentra uno, y si huyes para acá te encuentra a los otros, ¿vale? Era una gigantesca putada, hasta que Reza Nafiki, recordemos, uno de los lugartenientes de Pandemic Legion, desarrolló una estrategia y se la comentó a Kilabe, y Kilabe le dijo, venga, vamos para adelante, vamos a ver qué es lo que planeo. Haciendo un zoom a esta zona, ¿vale? Vamos a obviar todo lo demás para entender mejor la estrategia.
Cirkelos 2 estaba cada vez acercándose más y más y más hacia uno de los sistemas que tenían en el norte, ¿vale? Que era de los sistemas más poderosos. Entonces, lo que hizo Pandemic Legion fue lo siguiente, ¿vale? Muy importante. Lo que hizo fue desmantelar todo lo que tenía construido, ¿vale? Todos sus recursos, todas sus cosas, las desmanteló y las metió en varias naves de transporte. Se llevó a todas las naves, ¿vale? Y las metió en varias naves de transporte. Entonces, lo que podríamos pensar es que dicen, hostia, lo que van a hacer ahora es irse al sur, donde tienen la mayoría de sus flotas, y coger allí y hacerse fuerte ahí como puedan. Pero no, el plan era el siguiente, el plan era ir hacia el norte. ¿Por qué? Porque a bastantes saltos hacia el norte había un portal que les teletransportaba al sur otra vez. Entonces la gente de Pandemic dijo, menuda gilipollez, ¿por qué no vamos directamente al sur en vez de ir al norte para coger el portal y volver a bajarnos al sur? Es una tontería. Pues ahora veremos cómo se desarrollan, ya que las naves estaban preparadas y justo, de repente aparecieron en el mismo sistema las naves de Cirkelos 2. Las naves de transporte son más lentas que las capitales y, lógicamente, parece que el plan iba bien, ya que Cirkelos 2 todo esto lo estaba haciendo por aparentar, ¿vale? Esto es muy importante, Higgs lo estaba haciendo por aparentar. Entonces, él entró en el gran sistema de Pandemic Legion con sus naves capitales, ¿vale? Las naves más tochas. Él entró como una entrada triunfal para destruirles, ¿vale? Y justo en ese momento, los 3 o 4 cargueros que llevaban todos los equipamientos, todos los recursos, etcétera, saltaron en un portal, ¿vale? Saltaron de sistema en sistema hacia el norte, ¿vale? A lo que, ¿qué hizo Cirkelos 2? Le siguió, ¿vale? Con sus naves capitales, ¡hop!, le siguió. Fueron haciendo un poco el ratón y el gato, ¿vale? Fueron saltando las naves de recursos entre diversos sistemas mientras se acercaban al portal que le teletransportaba al sur, y a la vez pisándoles en los talones iba Cirkelos 2 con sus naves capitales. Las naves capitales eran mucho más rápidas que las naves de transporte, entonces era cuestión de tiempo que les pillase y le iban a pillar con un simple cálculo, sabían perfectamente que le iban a pillar de sobra antes de que llegasen al portal. Estaban huyendo las naves de sistema en sistema, ¿vale? Muy importante, pero lo que no había querido Cirkelos 2, y ahí está el detalle, es que estaban huyendo de sistema en sistema, acercándose muchísimo al Imperio. Acercándose muchísimo al Imperio. De hecho, hasta llegar a su territorio. En uno de esos saltos pasó lo que tenía que pasar, ¿vale? Saltaron las naves de transporte, se dirigieron rápido al siguiente portal para saltar, ¿vale? Para ir saltando de portal en portal, y saltaron las naves capitales. ¡Hop! Pero efectivamente en ese sistema ya controlado por el Imperio había un destacamento ya protegiéndolo, ¿vale? Había un destacamento gigantesco que se encontró de repente a 4 o 5 naves de transporte y a las naves capitales de Cirkelos 2 persiguiendo a las naves de transporte de Pandemic Legion. Y seamos sinceros, aquí tenemos que pensar una cosa. Si hay algo que odia más el Imperio, imaginaos a esos soldados, ¿vale? A esos jugadores que estaban ahí de repente y se encuentran esas naves. Y se encuentran a un grupo de naves de transporte y a las naves capitales más grandes de Cirkelos 2. Y si hay algo que odia más el Imperio que a Pandemic Legion, no es ni más ni menos que a Cirkelos 2 por su traición. Y viceversa. Si hay algo que odia más Cirkelos 2 que a Pandemic Legion, es al Imperium por todos los chanchullos y todas las cosas. El baiteo se había producido. Las dos naves lo que hicieron, o sea, los dos grandes grupos de naves lo que hicieron fue ignorar a las naves de transporte, que al fin y al cabo eran naves de transporte, y empezaron a luchar entre ellos, haciendo que las naves de transporte pegasen 2 o 3 saltos y consiguiesen teletransportarse junto a su base principal. En esos momentos de confusión y de rapidez, lo que hizo Cirkelos 2 al descubrir que estaba en Pandemic Legion es empezar a movilizar sus tropas, ¿vale? Para intentar acercarse. Pero claro, estas tropas, como ya habían saltado de portal en portal y llevaban haciendo una persecución desde hace bastante tiempo, estaban muy retiradas. Sin embargo, todas estas naves capitales estaban justo al lado del territorio del Imperio. Entonces, distintos comandantes y generales del Imperio lo que hicieron fue ¡pum!, saltar con sus naves capitales y arrasaron con las naves capitales de Cirkelos 2 y las destruyeron gigantescamente. Y de hecho aquí empezó un poco el reguero de sangre, ya que se produjo lo siguiente: destruyeron las naves capitales y justo en ese momento llegaron otras naves de Cirkelos 2. Entonces el Imperium avanzó y destruyó estas naves de Cirkelos 2. Y fue así como un poco de reguero, ya que como las naves de Cirkelos 2 estaban llegando como podían, ¿vale? Y se produjo eso. Y en ese momento los generales estaban súper felices, estaban destruyendo muchísimas naves de Cirkelos 2, estaban cargándose a Cirkelos 2. Pero Mittani se dio cuenta de que había caído en la trampa y acababa de perder la guerra del Donut Azul.
Porque en ese momento, sin recibir ninguna orden y sin recibir nada, ¿vale? Todo el imperio se había dividido en dos, ¿vale? Había dividido sus fuerzas en dos. Tenían las fuerzas más del sur, que estaban todavía plantándole cara a Pandemic Legion, y todas las fuerzas del norte que se habían encarado completamente en otra guerra fría, ¿vale? Contra las tropas de Círqueros Tú, ¿vale? Se habían quedado también encastados porque ya habían llegado al núcleo fuerte del ejército de Círqueros Tú, que al fin y al cabo, aunque no era tanto, seguía siendo lo suficientemente fuerte. Entonces, aquí se produjo un problema gigantesco. Círqueros Tú no podía en ningún momento coger, ¿vale?, y girar sus tropas y atacar a Pandemic Legion, porque tenía literalmente delante, en el sistema siguiente, tenía decenas de tropas del Imperio que le iban a destruir en el momento en el que intentasen ir para abajo. Y el Imperio se había producido algo muy curioso, porque había dividido su ejército. Entonces, en el sur no tenía suficiente ejército como para atacar a Pandemic Legion, y en el norte tampoco tenía suficiente ejército como para atacar. Es decir, en el momento en el que quisiese atacar desde el norte a Pandemic Legion también pues ocurriría lo mismo, que es decir, que los Tú aprovecharían y les atacarían. Es decir, a Mitanni se la habían jugado. Y se la había jugado Kílade y Reza, y se la había jugado de una manera ridícula, estúpida, y en la que habían caído sus generales sin ningún tipo de pensamiento y sin ningún tipo de planeamiento. Y así Mitanni se dio cuenta de su gran problema. Había perdido esta guerra, ¿vale? Porque ya no tenía nada que hacer, porque cualquier solución a esta encrucijada iba a acabar con muchas de sus naves destruidas, ¿vale? Entonces realmente su plan, que era hacerle el sándwich a Pandemic Legion y después acabar con Círqueros Tú, se había ido a la mierda porque sus generales no estaban preparados, y así se dio cuenta de una gran verdad que ya sabían los de Pandemic Legion, que es que el ejército de Mitanni no está preparado. Mitanni, desde hace muchísimos años, el Imperio desde hace 7 u 8 años, ¿vale? 7 u 8 años estoy hablando, ganaba las guerras de dos maneras. Por un lado, con la por así decirlo, con la macroestrategia, ¿vale? Es decir, chanchulleaban, había espías, había lo que sea, etcétera, y los destruían o conseguían movilizar las tropas, ¿vale?, para destruirlos desde la macroestrategia, ¿vale? O la otra opción que tenían eran destruirlos por la total y absoluta abrumadora fuerza militar que tenía el Imperio, ¿vale? Es decir, en diversas encrucijadas, en diversos momentos en los que tenía que combatir, ¿qué hacía el Imperio? Literalmente enviar 300 naves, que es que como tenían tantísima superioridad de naves, realmente la enviaban y es que arrasaban con lo que fuera. Y no hacía falta ni estrategia, ni hacía falta absolutamente nada. Mitanni jugaba, por así decirlo, al juego a un nivel superior y sus jugadores jugaban a un nivel inferior, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando los jugadores, por regla general, solo juegan a la fuerza bruta? A enviar naves y naves. Que la estrategia y los puntos de vista se pierden poco a poco. Y es lo que se dio cuenta Mitanni, que sus generales están tan acostumbrados a enviar tropas o a seguir órdenes sin pensar, que no están ni por asomo tan preparados para derrotar a Pandemic Legion o a cualquier otra alianza de uno a uno. Es decir, si las fuerzas estuviesen equilibradas, muy posiblemente en cualquier batalla en la que jugase el Imperio y las fuerzas estuviesen equilibradas, sus jugadores no son tan experimentados como sí lo son en todas las otras alianzas, porque, por así decirlo, las otras alianzas han recibido muchísimos más palos, ¿vale? Y eso fue un palo gigantesco, porque se dio cuenta Mitanni que tenía un problema muy importante, y que este podría ser el fin del Imperio si de este detalle se hubiesen dado cuenta Pandemic Legion como se han dado cuenta, y ya se la pueden jugar de muchas maneras. Entonces, una vez que llegamos a este punto, suceden varias cosas, ¿vale? Primero, Círqueros Tú se ve en la mierda, ¿vale? Se ve que el Imperio se los va a comer, o sea, se los puede llegar a comer. No piensan tanto en estrategia, piensan simplemente que 2 sectores más para allá tienen todas las naves del Imperio. Entonces, ¿qué es lo que piensa Higgs? Pues Higgs dice, lo que vamos a hacer es traer nuestra ciudadela aquí, nuestra ciudadela que tenemos, recordemos, en el norte, la traemos aquí para poder ir construyendo más naves, etcétera, e ir supliendo esta guerra y poder vencerla. Aunque muchos de sus aliados dicen que es una tontería porque no les va a dar tiempo, antes les van a destruir que de verdad hacer aquí una base gigantesca, ¿vale? Mitanni, por otro lado, está pensando una estrategia para poner a prueba a sus generales. Sus generales le han decepcionado, muchas de sus alianzas le han decepcionado porque eso, se centra simplemente en lanzar tropas y no han pensado con la cabeza y han perdido esta guerra por lanzarse sin cabeza. Entonces decide un plan, pero sobre todo el plan A, que era destruir a Pandemic y después destruir a Círqueros Tú, se ha ido a la total y absoluta mierda. Pero todavía queda el plan B. El plan B se llama Plan Juez. Y justamente en este momento, por la noche, recibe una llamada Mitanni diciendo, está hecho.
el juez ya tiene el dominio de la ciudadela. Y entonces Mitanni decide pasar al plan B, ya que se da cuenta que con el plan A, es decir, con una estrategia básica, no puede ganar batalla. Ahora mismo el Imperio está demasiado torpe y sus enemigos son demasiado inteligentes, ¿vale? Entonces va a tener que recurrir a otro tipo de sistemas y de estratagemas para ganar esta guerra y humillar tanto a Pandemic como a Cirkelostru. Y eso lo veremos la semana que viene. Espero que os haya gustado y ya nos vemos mañana con otro vídeo y la semana que viene con el online. Un besazo enorme. Adiós.